Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 22 de junio, sábado de la 11ª semana del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura de este día sábado leemos el segundo libro de las Crónicas, capítulo 24, versículos 17 al 25. Después de la muerte del sacerdote Jehoiada, vinieron los jefes de Judá a postrarse ante el rey. A este, sobornado por sus regalos, le pareció bien lo que le propusieron. Entonces abandonaron el templo del Señor, Dios de sus padres, y dieron culto a los bosques sagrados y a los ídolos. Este pecado provocó la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén. El Señor les envió profetas para que se arrepintieran, pero no hicieron caso a sus amonestaciones. Entonces el Espíritu de Dios inspiró a Zacarías, hijo del sacerdote Jehoiada, para que se presentara ante el pueblo y le dijera: Esto dice el Señor Dios, ¿por qué quebrantan los preceptos de Dios? Van al fracaso, han abandonado al Señor y Él los abandonará a ustedes. Pero el pueblo conspiró contra Él y por orden del rey lo apedrearon en el atrio del templo. El rey Joás no tuvo en cuenta el bien que le había hecho Jehoiada y mató a su hijo Zacarías, quien exclamó al morir: Que el Señor te juzgue y te pida cuentas. Al cabo de un año, el ejército sirio se dirigió contra Joás y penetró en Judá y en Jerusalén. Mataron a todos los jefes del pueblo y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Aunque no era muy numeroso el ejército sirio, el Señor le dio la victoria sobre el enorme ejército de los judíos, porque el pueblo había abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así fue como se hizo justicia contra Joás. Al retirarse los sirios, lo dejaron gravemente herido y entonces sus cortesanos conspiraron contra él para vengar al hijo del sacerdote Jehoiada y lo asesinaron en su cama. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no le dieron sepultura en las tumbas de los reyes. Palabra de Dios. Estamos hoy día leyendo el libro de las Crónicas. ¿Por qué hemos pasado del segundo libro de los Reyes al libro de las Crónicas? Porque hemos venido leyendo cronológicamente la historia. Y ayer veíamos en el segundo libro de los Reyes cómo este rey Joás ha recibido su reinado por la protección que le dio desde pequeño el sacerdote Jehoiada. Y este es el modo en que Joás paga lo que ha hecho ese sacerdote. Muere, como nos dice el libro de las Crónicas, Jehoiada, y vinieron los jefes de Judá a postrarse ante el rey. Y como le dan muchos regalos, le parece bien al rey lo que le habían propuesto. Llama la atención porque, claro, hemos leído el día de ayer esa acción tan buena, tan prodigiosa, como ante la muerte de todos sus hermanos, de parte de su abuela, de su propia abuela, Joás, es protegido por el sacerdote, lo oculta cuando era pequeño y cuando tuvo edad suficiente hizo que lo nombraran rey, que lo ungieran como rey. Es decir, el Señor lo ha salvado, el Señor lo ha protegido a través de la acción de este sacerdote. Y sin embargo, muere
este sacerdote y sucumbe. Sabemos muy bien que el poder corrompe y efectivamente por eso tenemos que saber manejar todo tipo de poder. No estamos hablando solo del poder político, solo del poder gubernamental. Una persona que tiene un determinado poder sobre otras siempre va a verse tentado frente a las ideas que van a venir respecto a la utilización de ese poder. Bueno, y vemos cómo a pesar de todo el bien que ha recibido, no va a actuar conforme a ese bien recibido. Esto es sumamente importante, y es sumamente importante ¿por qué? Porque no solo nos muestra la tentación del poder, nos muestra algo mucho más importante. Nos muestra cómo la acción de Dios no garantiza de ningún modo la acción de los hombres. Que la acción de los hombres siempre queda en la libertad de cada uno. Yo puedo haber sido bendecido por el Señor inmensamente y haber comprobado en mi vida, en mi caso particular, es así, lo he hecho además, haber comprobado en mi vida todas las gracias y las bendiciones del Señor. Puede además que sea muy consciente de ellas, pero eso no implica de ninguna manera que mi respuesta vaya a ir acorde a la gracia de Dios. Porque, ¿qué tiene que intervenir? Tiene que intervenir mi libertad. Tiene que intervenir mi libertad. Y si yo me dejo sucumbir, si yo me dejo llevar por la tentación, entonces la gracia de Dios no podrá operar. Porque la gracia de Dios jamás anula la libertad. Nos lleva también esto a otra gran reflexión. ¿Por qué? Porque viendo cómo este rey Joás le parece bien lo que le propusieron, abandonan el templo del Señor, Dios de sus padres, y comienzan a dar culto a los bosques sagrados y a los ídolos. Vemos cómo se repite una y otra vez la misma tentación. Tenemos que entonces pensar cada uno de nosotros cómo evitarlas. ¿Cómo evitar caer en estas tentaciones? Bueno, el camino es justamente el del corazón agradecido. ¿Cómo funciona el corazón agradecido? Cuando yo he tenido la oportunidad de ver manifestada en mi vida la obra que ha hecho una persona hacia mí, cuando una persona se ha comportado muy bien, piensa por ejemplo en un momento de necesidad, donde he tenido un familiar, donde he tenido un amigo que ha estado ahí al lado mío, que me ha ayudado, que me ha mostrado su cariño. ¿A qué tiende casi de modo natural nuestro corazón? Al agradecimiento. Y eso me va a llevar a tener en alta estima a una persona. Incluso cuando se produzca un problema con esa persona. Por ejemplo, pasa el tiempo y resulta que tengo yo algún conflicto con esa persona. Bueno, en mérito de lo que ha hecho por mí, no voy a considerar lo nuevo que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque mi corazón siempre va a permanecer agradecido porque en ese momento en que yo lo necesité, estuvo ahí para ayudarme. Esto me refleja cómo debe ser el corazón agradecido. Primero, consciente. ¿Consciente de qué? Consciente de que tenemos que efectivamente abrir los ojos a la gracia de Dios, darnos cuenta. Por eso San Pablo nos va a decir, oye, hagan acción de gracia siempre, siempre, en toda ocasión. El corazón cristiano, el corazón del devoto, el corazón del hombre que quiere caminar el camino del Señor, tiene que ser agradecido. Si yo logro tener un corazón agradecido, entonces voy a alimentar en mí ese deseo de no caer en la tentación. Si yo soy consciente de toda la gracia, todo el beneficio, toda la inmensidad del amor de Dios, entonces cuando se me presenta la tentación de separarme de ese amor, va a ser más difícil que ocurra.
¿Por qué? Porque por acción de gracias voy a dirigir mi corazón a Dios y no voy a dejar que las tentaciones me separen de Él. ¿Qué ocurre además? Que viene el castigo hacia la acción que ha realizado Joás. No solo que se envía a Zacarías, hijo de Joadá, sino que lo matan. Lo matan en el atrio del templo. Esta es una escena que el Señor va a mencionar en el Evangelio. Lo asesinan. Ni siquiera ese corazón agradecido hacia el sacerdote que le salvó la vida. Bueno, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir, como dice el libro de las Crónicas, que van a venir los sirios y con un ejército pequeño le van a ganar al gran ejército de los judíos. ¿Por qué? Porque el Señor estará en contra de los judíos, que se han separado del camino del Señor, se han separado del Dios de sus padres. Y esto nos lleva de nuevo a reflexionar sobre lo mismo que reflexionábamos ayer. Cuando en una nación no se considera el nombre de Dios, cuando no se quiere imponer efectivamente esa acción de gracias a Dios, esa nación no va a caminar por buen camino. ¿Qué les ha dicho el profeta Zacarías? Van a la ruina, van a la ruina. Cuando contemplamos la ruina de muchas naciones, es fácil darse cuenta dónde está la base del problema. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículos 24 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro. O bien obedecerá al primero y no hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida, pensando qué comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que ni siembran, ni cosechan, ni guardan en graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo les aseguro que ni Salomón, en todo el esplendor de su gloria, se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo que hoy florece y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten, pues, pensando, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Los que no conocen a Dios se desviven por todas estas cosas, pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les darán por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá ya sus propias preocupaciones. A cada día le bastan sus propios problemas. Palabra del Señor. ¿Qué nos está diciendo en esta parte del Sermón de la Montaña Jesús? Nos está diciendo, ¿acaso que no debemos tener ninguna preocupación por las cuestiones materiales? No, no nos está diciendo eso, porque sabemos que la vida del hombre va a estar siempre cargada por esas preocupaciones. ¿Acaso un padre de familia no tiene que preocuparse por el bienestar material de sus hijos? Por supuesto que tiene que hacerlo. Tiene que preocuparse por alimentarlos, tiene que preocuparse por vestirlos, tiene que preocuparse por conseguir los recursos para sacar adelante a su familia. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo Jesús? Ordena tu corazón. Eso es lo que nos está diciendo el Señor. Ordena tu corazón.
y no pongas en tu corazón falsas expectativas que nunca vas a cumplir en tu vida. ¿A qué me refiero? Fíjate bien cómo se une perfectamente esta parte del Sermón de la Montaña con la primera lectura que hemos hecho, porque empieza diciendo el Señor: nadie puede servir a dos amos. ¿De qué está hablando? Está hablando de la idolatría. Está hablando justamente de esa idolatría en la que hemos visto al pueblo caer en el libro de las Crónicas. Y es esa idolatría que está en el fondo de la preocupación por poseer las cosas de este mundo. Idolatría, sí, y por eso el Señor la llama con claridad. No puede servir a dos amos. ¿Por qué? Porque no va a hacerle caso a uno. En resumen, dice, no pueden servir a Dios y al dinero. No pueden servir a Dios y al dinero. Es decir, que la preocupación tiene que ser por dónde está la prioridad de mi corazón. ¿En conseguir los bienes del cielo o en conseguir los bienes de la tierra? El dinero aquí se refiere no solo a la plata, se refiere a todos los bienes materiales de este mundo. ¿Bajo qué principio? El principio de la confianza en Dios. Quien ordena su corazón y quien dice primero Dios, y por eso los mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Si yo logro ordenar mi corazón y entonces veo que Dios es lo primero y por tanto los bienes del cielo, la promesa que me ha hecho el Señor, la vida eterna, eso es lo primero que me tengo que asegurar de conseguir. Si yo estoy preocupado de eso, entonces las preocupaciones de este mundo se van a ubicar debajo de eso. Pero sobre todo las preocupaciones de este mundo se van a ubicar bajo la mirada de la confianza en Dios. Es decir, ¿cómo me voy a preocupar de las cosas de este mundo? Me voy a preocupar de las cosas de este mundo, primero preocupándome de amar a Dios sobre todas las cosas, y ese amor a Dios sobre todas las cosas me va a llevar a confiar en Dios, verdaderamente. Y entonces salgo de esa falsedad que me quiere vender el mundo. Y viene entonces la explicación del Señor. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, no se preocupen pensando qué van a comer, cómo se van a vestir. Y nos hace reflexionar sobre la vida. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento? Si estás con vida, entonces, bueno, esto primero. Primero la vida, después el alimento. El cuerpo no vale más que el vestido, sí. Bueno, entonces ordena tu corazón. ¿Qué es lo más importante? No nos está diciendo el Señor que no vayamos a preocuparnos por las cosas que tenemos que preocuparnos en este mundo, pero nos está diciendo que las ubiquemos en su respectivo lugar. Sobre todo, ¿por qué? Por esa falsedad que te va a vender el mundo, la pretensión de querer tener seguridades. Hermano mío, qué importante es renunciar a esto. Qué importante es renunciar a esta pretensión de querer tener seguridades, de querer tener todo controlado bajo mi poder. ¿Por qué? Porque es una mentira, no lo voy a lograr nunca. No lo voy a lograr, no lo voy a conseguir. Y entonces estaré angustiado siempre buscando esa seguridad que no me va a llegar nunca. ¿Y por qué no me va a llegar esta seguridad? Porque no sabes cuándo te mueres. Porque no sabes cuándo te mueres. Porque no sabes qué va a pasar mañana. Y por eso nos hace ver el Señor, oye, Dios provee verdaderamente. Y si abrimos los ojos, veremos que en este mundo no faltan los bienes.
No es lo que dicen muchos, ay, en este mundo no alcanza. Sí alcanza y de sobra. Dios no es un miserable que nos ha puesto en un mundo miserable. Los miserables somos nosotros con corazón egoísta y miserable, no Dios. Y entonces si yo abro los ojos a eso, no me voy a inquietar, no me voy a desvivir por estas cosas. ¿Por qué? Porque el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Y por tanto, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y después vendrá lo otro. En resumen, ¿qué nos está diciendo el Señor? Te lo vuelvo a repetir. Ordena tu corazón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los cuide y los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.